Las emociones parecen simples. Creemos que las sentimos y ya. Tristeza, alegría, miedo, enojo. Aparecen, reaccionamos, seguimos adelante. Pero la realidad es que las emociones son uno de los procesos más complejos del cerebro humano, y paradójicamente uno de los menos comprendidos. Durante mucho tiempo se nos enseñó que las emociones eran lo opuesto a la razón, algo que nos distrae, algo que hay que controlar. Pero eso es un error. Las emociones no son un fallo del sistema, son una herramienta de supervivencia. Y hoy vas a entender qué son realmente, cómo se crean, por qué a veces parecen dominarte y por qué no puedes simplemente dejarlas de sentir. Cuando sentimos una emoción intensa, casi siempre creemos que comienza en la mente consciente. Pensamos que primero analizamos la situación, que la entendemos, y solo después aparece la emoción. Como si el proceso fuera, pienso o interpreto, siento. Pero en realidad, el orden es exactamente el contrario. Las emociones se originan antes del pensamiento consciente, antes de que puedas formular una idea clara, antes de que puedas decir esto me asusta o esto me molesta, tu cerebro ya ha reaccionado. Gran parte de este proceso ocurre en estructuras profundas del cerebro, zonas que no están diseñadas para reflexionar, sino para responder con rapidez. Entre ellas se encuentran la amígdala, una estructura clave en la detección de amenazas y en la evaluación emocional de lo que ocurre a tu alrededor. El sistema límbico, que coordina respuestas emocionales, motivación y memoria emocional. Y otras áreas antiguas del cerebro, diseñadas para actuar en milisegundos, no para detenerse a analizar con calma. Estas zonas no se preguntan, ¿esto es lógico? ¿Tiene sentido? No comparan argumentos, no consideran consecuencias a largo plazo. Se hacen una sola pregunta directa y urgente. ¿Esto es seguro o peligroso? Y esa pregunta define todo lo que ocurre después. Cuando un estímulo aparece, un sonido repentino, una mirada, una palabra, un recuerdo, una situación familiar, estas estructuras lo evalúan de inmediato. Si interpretan que hay peligro, activan una respuesta emocional antes de que la mente consciente tenga tiempo de intervenir. Por eso las emociones aparecen como respuestas automáticas a estímulos tanto externos como internos. Un ruido inesperado puede generar miedo. Un comentario puede despertar enojo o tristeza. Un recuerdo puede provocar ansiedad sin previo aviso. Nada de eso requiere una decisión consciente. Antes de que puedas pensar, estoy asustado, algo no está bien, esto me afecta. Tu cuerpo ya reaccionó. El corazón se acelera. La respiración cambia. Los músculos se tensan. La atención se enfoca en la posible amenaza. La emoción ya está en marcha. Y solo después, la mente racional intenta entender qué ocurrió y ponerle un nombre a lo que ya estás sintiendo. Comprender esto es clave, porque explica por qué muchas veces sientes emociones intensas sin saber exactamente por qué. La emoción no comienza como un pensamiento. Comienza como una respuesta automática de supervivencia. Y a partir de ahí, todo lo demás viene después. Cada emoción cumple una función específica. No están ahí para hacerte sentir bien o mal. Están ahí para prepararte para la acción. El miedo prepara el cuerpo para huir o protegerse. La tristeza invita al repliegue y la reflexión. La ira moviliza energía para defender límites. La alegría refuerza comportamientos útiles. Una emoción es una señal biológica, no un juicio moral. El problema no es sentir emociones. El problema es no entender lo que están intentando decirte. Antes de que puedas poner una emoción en palabras, antes incluso de que seas plenamente consciente de lo que está ocurriendo, el cuerpo ya cambió. El proceso no empieza en la mente racional, empieza en el cuerpo. La respiración se altera, puede volverse más rápida, más superficial, o, en algunos casos, casi imperceptible. El corazón se acelera o cambia su ritmo, preparando al cuerpo para reaccionar, aunque todavía no sepas a qué. Los músculos se tensan o se relajan de forma automática. Los hombros se elevan. La mandíbula se aprieta. El estómago se contrae. Las manos sudan. Todo eso ocurre sin que lo decidas. El cuerpo es el primer intérprete de la emoción. Antes de que exista una explicación, el organismo ya leyó la situación y activó una respuesta física. Solo después de estos cambios, el cerebro consciente entra en escena para intentar entender lo que está pasando. Y ahí aparece la pregunta: ¿qué estoy sintiendo? Por eso muchas veces experimentas una sensación difusa, una incomodidad, una presión en el pecho, un nudo en el estómago, sin saber todavía cómo llamarla. Sientes algo, pero no sabes si es miedo, tristeza, enojo o ansiedad.
Eso ocurre porque la emoción no comienza como una historia clara. No llega con una explicación lógica incluida. La historia viene después. Primero aparece la sensación física. Luego, la mente intenta darle sentido. La emoción no empieza con un pensamiento, empieza como un cambio en el cuerpo, y cuanto más consciente eres de esas señales corporales, mejor puedes entender lo que realmente estás sintiendo. Porque aprender a reconocer las emociones no empieza preguntándote por qué, empieza preguntándote qué está pasando en tu cuerpo ahora mismo. Aquí ocurre algo verdaderamente crucial. Una vez que el cuerpo ya cambió, una vez que la respiración se alteró, el corazón se aceleró, y los músculos reaccionaron, la mente consciente entra en acción. Su tarea no es crear la emoción, sino explicarla. El cerebro racional intenta responder a una pregunta fundamental: ¿qué es esto que estoy sintiendo y por qué? Y es en ese momento donde aparece la narrativa. La mente empieza a construir una historia. Estoy nervioso porque, estoy triste porque, estoy enojado porque. Esa historia parece obvia, pero no siempre es correcta. La emoción no es la historia es la interpretación. La emoción es la activación física inicial, la historia es el significado que la mente le asigna, y esa interpretación depende de muchos factores: experiencias pasadas, creencias personales, recuerdos asociados, contexto cultural, expectativas sobre uno mismo y los demás. Por eso dos personas pueden experimentar la misma activación física, el corazón acelerado, la respiración agitada, el cuerpo tenso, y llegar a conclusiones completamente distintas. Una persona puede decir, estoy emocionado, otra puede decir, estoy ansioso. El cuerpo se siente igual, la historia es diferente. Una situación puede vivirse como desafío para alguien y como amenaza para otro. No porque sus cuerpos funcionen distinto, sino porque sus mentes interpretan de forma distinta lo que sienten. Por eso las emociones no son universales en su significado. No todos viven el miedo, la tristeza o la alegría de la misma manera, pero sí son universales en su base biológica. Todos tenemos un cuerpo que reacciona, todos tenemos un sistema nervioso que se activa, todos experimentamos cambios físicos ante ciertos estímulos. Lo que cambia es la historia que contamos sobre esos cambios. Y entender esta diferencia es clave, porque muchas veces no sufrimos tanto por la emoción en sí, sino por la interpretación que hacemos de ella. Cuando aprendes a separar la sensación corporal de la historia mental, empiezas a relacionarte con tus emociones de una forma mucho más clara y menos reactiva. Las emociones se sienten incontrolables porque no pasan por la parte racional primero. Cuando intentas pensar una emoción para que desaparezca, llegas tarde. El sistema emocional es más rápido que el racional, no está diseñado para debatir, está diseñado para proteger. Y cuanto más intentas reprimir una emoción, más intensa se vuelve. No porque sea mala, sino porque no está siendo escuchada. Una cosa es sentir una emoción, otra muy distinta es actuar desde ella. Sentir ira no te obliga a gritar, sentir miedo no te obliga a huir, sentir tristeza no te obliga a aislarte. La emoción es información, la reacción es elección. Aprender a diferenciar ambas cosas es una de las habilidades psicológicas más importantes que existen. Llamar negativas a ciertas emociones hace que el cerebro las perciba como amenazas internas. Pero ninguna emoción es inútil. Incluso las más incómodas cumplen una función adaptativa. El problema no es sentirlas, es quedarse atrapado en ellas sin comprenderlas. Regular emociones no es apagarlas, no es evitarlas, no es fingir que no existen. Regular significa darles espacio sin dejar que tomen el control. Es permitir que el cuerpo procese la señal y que la mente no la convierta en una historia destructiva. Cuando entiendes cómo funcionan, dejan de asustarte, dejan de dominarte, dejan de definirte. Las emociones no son el enemigo, son un lenguaje interno, y como cualquier lenguaje puede aprenderse. La próxima vez que sientas una emoción intensa, en lugar de preguntarte, ¿por qué soy así?, pregúntate, ¿qué está intentando proteger mi cerebro? Porque entender tus emociones no te hace más débil, te hace más consciente. Si este video te ayudó a ver las emociones desde otro lugar, suscríbete al canal. Aquí hablamos de mente, cerebro y comportamiento humano de una forma clara, profunda y sin simplificaciones. Déjame un like si este contenido te aportó valor y escribe en los comentarios qué emoción te cuesta más entender. Nos vemos en el próximo video.